voy a presentar a los integrantes del panel, ¿no? Voy a comenzar por presentar a Danisbel Gómez Morrillo. Ella es de Venezuela, de la organización Efecto Cocuyo. Es periodista con estudios en ciencias políticas, experta en gestión, planificación y periodismo digital. Fundadora de la Asociación Civil Plural, Centro de Investigación y Formación sobre Audiencias. Un poco ella lo que nos va a contar hoy es cómo vencer la censura que ejerce el Estado a través del control de Internet y lograr llevar información a las personas en un país como Venezuela, con serias limitaciones de servicios públicos. Medios de comunicación como Efecto Cocuyo hacen frente al bloqueo tecnológico. También está participando Elizabeth Farries. Ella es de Canadá, actualmente vive en Irlanda y es de la organización INCLO. Dirigió previamente un programa internacional para INCLO y dirige una maestría en política digital. Con referencia a ejemplos globales acerca del bloqueo de Internet, Elizabeth va a compartir una perspectiva internacional sobre el impacto de los bloqueos, de cierres de Internet en los derechos humanos y la reciente la reciente intervención de INCLO, ¿sí? Y también nos va a acompañar Pilar Sáenz. Ella es de Colombia, de la organización Carisma. Pilar es física de profesión, como se autodefine, activista por vocación. Es una entusiasta del software y las tecnologías y la cultura libre. Coordina proyectos de participación cívica, inclusión social y CALAB, ¿no? Ella va a presentar los retos que para el ejercicio de derechos y en particular para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Colombia generan las interrupciones del acceso a Internet y la moderación de contenidos por plataformas. Bien, habiendo hecho esta presentación, me gustaría que comience un poco este panel, Elizabeth, contando la experiencia, sobre todo, ella está en Europa y contando su experiencia, ¿no?, en esa región, acerca de los bloqueos y los apagones de Internet. Nosotros acá, creo que en esta región estamos viviendo ahora, sobre todo, ¿no?, en Venezuela, Colombia. Pero bueno, nada, me gustaría dar inicio al panel de esta manera, entonces. Gracias. Elizabeth, cuando quieras. Hi, Fernando. Thank you. Yeah, thank you, everyone, for the introduction and for hosting me today. I understand that Anna will be translating for me, so please flag to me if the translation is not happening. Hola, Fernando, muchas gracias y gracias a todos gracias, Fernando, por la presentación y gracias a todos por tenerme aquí con ustedes. Ana me va a interpretar, así que por favor háganme saber si no me escuchan. That's great. Thank you, Anna. Thank you, everyone. So I had hoped to share some slides, and the slide share function is not working. And instead, I'll just walk you through what I was hoping to chat about. Bueno, yo quería presentar unas diapositivas, pero en este momento no está funcionando, así que simplemente les voy a narrar o contar un poco. So I'm here to describe internet shutdowns, and there are different types of internet shutdowns. There are complete shutdowns where there's no internet access. There are partial shutdowns
where specific websites or apps are blocked. And then there's internet throttling or jamming, where the internet doesn't work properly because bandwidth is delayed. Bien, entonces yo estoy aquí para describir un poco cómo son los bloqueos de Internet. Hay diferentes tipos. Están los bloqueos absolutos, en los que no hay ningún tipo de acceso a Internet. Hay bloqueos parciales, en los que algunas webs específicas son las que se bloquean. Y después también está la utilización de inhibidores, en los que la señal es la que está bloqueada a veces. And so who shuts down the internet? Well, the government shuts down the internet, either themselves or because they give orders to internet service providers to do so. Bien, entonces, ¿quiénes llevan a cabo estos bloqueos? Es el gobierno, ya fuere el gobierno ellos mismos o porque le dan órdenes a los servicios proveedores de Internet a que los hagan. And the reasons governments give us for shutting down the internet have included stopping fake news or hate speech, ensuring public safety, and to ensure national security. Bien, las razones que nos dan por hacer esto incluyen detener las fake news, las noticias falsas, o ponerle un freno a un discurso de odio, o razones de seguridad pública o seguridad nacional. However, the real reasons governments shut down internet, according to research, governments do it to control or censor information. They do it in response to elections, to suppress the voices of opposition parties. And they do it in response to protests, in order to stop protests. Bueno, sin embargo, la razón real de los bloqueos, de acuerdo con investigaciones, es para controlar o censurar información y usualmente en respuesta o ante un escenario de elecciones o para restringir y limitar voces opositoras. So in 2020, o protestas, disculpe. yes, protestas. That's an important one. So in 2020, there were at least 155 internet shutdowns in 29 countries. Bien, el año pasado, el 2020, hubo al menos 155 bloqueos en 29 países. And the results around the world for people included no school, no work, no social media access like TikTok or Twitter, no mobile phone communications. It's a massive disruption to everyday lives. El resultado de eso en el mundo para la gente, para los residentes, es que no hubo escuela, no hubo trabajo, no hubo acceso a las redes sociales, por ejemplo, como TikTok, no había comunicaciones a través de celulares. Es una disrupción total en la vida diaria. So there are different interest groups affected by internet shutdowns. The first is journalists. Internet shutdowns will censor journalists and the ways journalists contribute to knowledgeable societies. Entonces, hay distintos grupos de intereses afectados por estos bloqueos. Por ejemplo, uno son los periodistas. Ellos son censurados y también son censuradas la manera en la que ellos contribuyen a una sociedad sabia e informada. Internet shutdowns interfere with free and fair elections, which in turn interfere with democracy. Los bloqueos interfieren con tener elecciones libres y justas y, por ende, con la democracia. Interfieren con la democracia. The effects of internet shutdowns were made worse during COVID-19. Not only was there no work or school, or even the ability to communicate with loved ones, but people were restricted from accessing important health information. Entonces, los efectos de los bloqueos empeoraron durante la pandemia del COVID-19 porque no había trabajo, no había escuela, no había comunicaciones con seres amados y también había restringido el acceso a la información. And most importantly,
Internet shutdowns affect a variety of human rights, but I would like to talk about freedom of expression here specifically. And before I do, I just want to check in on the time. How many minutes do I have left? Bien, y más importante, los bloqueos de Internet afectan a los derechos humanos, pero quiero hablar específicamente de la libertad de expresión. Antes de eso, quisiera chequear el tiempo, ¿cuántos minutos me quedan? 1 minute, 2 minutes, 1, 2, 3, 4. 3, 4. ¿5? Perdón. Sorry, Elizabeth. No, it's okay. Una pregunta para Elizabeth, Ana. A question for you, Elizabeth. Los bloqueos solo pueden ser desarrollados por los gobiernos, o hay posibilidad de que personas o grupos autónomos bloqueen Internet del mismo modo? So Elizabeth, these shutdowns that you're mentioning, can they only be carried out by governments, or can autonomous groups and independent groups carry them out as well? It's typically orchestrated by governments, sometimes in cooperation with private groups. So, for example, a government might give an order or directive to a private platform in order to restrict access to specific spaces. I was really hoping to share these slides in order to talk about some of the work that INCLO has done in order to protect freedom of expression and to resist shutdowns. But if I may, I'll just quickly explain what INCLO has done. I just want to say that INCLO is a network of 15 human rights organizations across the globe. We come together on fundamental rights, including freedom of expression and the right to protest. And we work together on issues that matter. We work laterally. Bien, bueno, pueden ser tanto los gobiernos, pero sumado también a ellos están agentes privados. En general, el gobierno le da la orden a una plataforma privada para restringir el acceso a websites o lugares específicos. Y bueno, realmente sí quería compartir esta presentación para hablar un poquito del trabajo que INCLO, la red para la que yo trabajo, hace para proteger la libertad de expresión, pero si me dejan también puedo explicarlo. Y quisiera decir que es una red de 15 organizaciones de derechos humanos en el mundo que se unen, nos unimos para defender derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión y el derecho a la protesta. I see that we have 2 minutes. So 3 things that INCLO works on is we provide training exchange programs for NGOs. INCLO will send a human rights technologist from one INCLO country to another to train the organization on digital security. Bien, entonces veo que tenemos 2 minutos, así que 3 cositas. Una, INCLO da capacitaciones para ONGs, entonces mandamos un técnico de un país a otro para capacitar al ONG en herramientas digitales. INCLO also supports litigation against governments who shut down internets arbitrarily. This month, go ahead. Go ahead, Ana. INCLO también apoya a litigaciones en contra de los gobiernos en cuestiones de bloqueos de Internet. This month, in support of our Indonesian member, 6 INCLO countries submitted an amicus brief against an unfair government shutdown law. Este mes, de hecho, en apoyo a Indonesia, 6 países enviaron un informe amicus para denunciar un bloqueo de Internet que se dio allí. And then we also engage in education and outreach. We spread the word around the world amongst our member networks to say why access to the internet is important to a free and fair society. Bien, y también estamos en conjunción con la academia y con capacitaciones y en
cuestiones de difusión. Nosotros propagamos estas voces y estas cuestiones porque es importante para una sociedad libre y justa. So today I've talked about what internet shutdowns are, how they can harm freedom of expression, and what human rights organizations like INCLO members are doing. And I appreciate your patience because the slides didn't work, but I will conclude here. Bien, así que bueno, hoy entonces hablé de qué es lo que son los bloqueos de Internet, cómo dañan a la libertad de expresión y qué hacen las ONG como INCLO. Y bueno, aprecio mucho su paciencia a pesar de que no me funcionó la presentación que yo quería hacer. No, Así muchas que, bueno, voy a gracias, concluir. Elizabeth. Es súper interesante todo lo que contás. La presentación igual la vamos a dejar para compartirla. Y nada, al terminar la charla, si tenemos tiempo, haremos una ronda de preguntas. Ahora vamos a pasar a Pilar, si ya estás. Sí, acá estoy. Vale, gracias. Iba a presentar, pero creo que voy a decidir por más bien hablar, porque si presento me voy a extender mucho más, yo creo. Lo que me gustaría un poco presentar son los casos de lo que hemos estado viviendo en Colombia durante el último mes y medio de protestas, bueno, 50 días de protestas que hemos vivido en el país, y cómo algunos de estos mecanismos de los que ya hablaba Liz antes, se ven reflejados en lo que ha estado pasando acá en esos 50 días, Entonces, y cómo de alguna manera lo que sucede globalmente termina configurando es lo que nosotros hemos llamado como una sensación de censura, más que necesariamente, más que simplemente que hayan efectivamente mecanismos de censura, que en algunos casos sí los hay, pero lo generalizado es una sensación de censura que al final de cuentas tiene también un efecto de silenciamiento sobre las personas que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta en medios digitales. Entonces, lo primero que quisiera presentar es lo problemático que ha sido en la relación con lo que es la respuesta del gobierno frente a algunas de las acciones que se están haciendo de resistencia digital en el paro nacional en Colombia. Entonces, hay algunas acciones que se han hecho que acompañan el paro nacional que abiertamente pueden ser problemáticas y que para algunos sectores pueden ser ilegales o ilegítimas. A veces ese término de ilegal es bastante complejo, pero tiene que ver, por ejemplo, con lo que han hecho algunas redes como por ejemplo Anonymous, de hacer ataques de denegación de servicio contra infraestructura de páginas web del Estado, incluyendo la del Senado, la de la Presidencia, la de Policía Nacional. La interceptación de la transmisión de radio de la Policía Nacional, y particularmente porque sobre esta quiero fijarme después, divulgar listas de información de nombres, correos, cédulas, números de tarjeta de créditos, números de teléfonos celulares de policías, personas que pertenecen a las fuerzas militares y a algunas otras instituciones del gobierno en Colombia. Este tipo de acciones que se hicieron, que se han hecho durante los primeros días de estos 50 días de protesta, en parte desencadenaron una respuesta desde el Ministerio de Defensa de catalogar estas actividades como de actividades de vandalismo digital, y en algún momento muy rápidamente cruzaron como esta idea del vandalismo digital a denominarlo terrorismo digital y a empezar a tener actividades o acciones para contraatacarlo, incluyendo empezar acciones de ciberpatrulleo,
que esto es básicamente como una revisión en redes sociales sobre las conversaciones que se están haciendo sobre el paro y cuáles podrían estar en contra de la mirada del Ministerio de Defensa. Lanzan una campaña abrogándose la verdad sobre lo que está sucediendo en el paro, y entonces tenemos reportes prácticamente diarios diciendo que hay noticias falsas que afectan a la policía, a la imagen de la Policía Nacional o la imagen del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas en general en el país, y un seguimiento sistemático que se está haciendo de algunas direcciones IP, ya van como en 1.600.000 que tienen actividades sospechosas sin que sea muy claro qué es lo que significa eso. ¿Quiénes otros han terminado en este tipo de acciones? Muy locamente, las K-Poppers que estuvieron también, particularmente a comienzos del paro, tomándose los hashtags que estaban en contra del paro y muchos de los hashtags de los uribistas, que es como la facción política que está apoyando al gobierno nacional mayoritariamente. Y entonces lo que veíamos era, pues lo que vimos en estas campañas que sacó el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, era que se consideraba que esto que estaban haciendo las K-Poppers, que lo han hecho en otros lugares, o sea, lo hicieron contra Trump, lo hicieron también apoyando las manifestaciones en Chile, pidiendo la reforma constitucional, o sea, esto no es nuevo, pero acá las están catalogando de hacer vandalismo y quizás de hacer terrorismo digital, lo cual es algo bastante fuerte. Digamos que eso es parte de lo que ha permeado el lenguaje en redes sociales y de lo que ha estado sucediendo ahí de parte institucional. Eso es un punto. El segundo punto que quisiera traer a colación es lo que ha pasado propiamente con bloqueos o casi bloqueos, o no sabemos si bloqueos de Internet. Y para esto quisiera referirme a algunas de las cosas que sucedieron muy a comienzos del mes de mayo. Entonces, en una fue en Cali, que ha sido uno de las ciudades que son epicentros de la protesta en Colombia. Amanecimos el 5 de mayo con la noticia de que NetBlocks había detectado una disminución en el Internet en Cali, y cuando pues tratamos de ir un poco más allá de entender qué era lo que pasaba con esta disrupción de Internet, lo que encontramos era que había un problema en una falla técnica en las redes de ellos que se debía, o después se explicó que se debía a un problema con un cable que se había dañado, que había afectado más o menos 7.000 suscriptores, y que esos 7.000 suscriptores se habían quedado sin acceso a Internet en un sector de Cali. Pero extrañamente para esas mismas fechas empezamos a escuchar varias denuncias en redes sociales de que habían inhibidores de señales en Cali y que habían sectores que se estaban quedando sin acceso a Internet, extrañamente, en los alrededores de las protestas. Y pues investigando de nuevo qué era lo que podría estar de fondo, nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que no hay información pública sobre esas fallas que podían tener los operadores, y por tanto era muy fácil pensar que una falla se debía, que es algo que puede pasar, porque pues cables se pueden dañar todo el tiempo, pero que esas fallas que se estaban presentando, como no había información pública sobre fallas, cortes de luz, sobrecargas de red, pues era muy fácil pensar que eran acciones que eran premeditadas en contra de las personas que estaban protestando. Ahora, que lo que seguía pendiente era como esta idea sobre los inhibidores, de eso hemos estado también revisando, y parte de lo que sí encontramos fue que en Colombia hay una legislación bastante permisiva sobre el uso de inhibidores de señal, que hace
que las autoridades que tienen funciones de inteligencia puedan poner este tipo de dispositivos sin que esto tenga controles ni previos ni posteriores por parte, por ejemplo, de un juez. Y eso hace que sea muy fácil de abusar. Entonces, en este momento no sabemos si hay utilización de inhibidores de señal, porque básicamente no hay ningún tipo de control sobre la utilización de estos aparatos. Y es probable que sí, pero pues es algo de lo cual estamos tratando de empujar para que haya razón desde las autoridades de decir si sí lo están usando o no lo están usando, y de encontrar más reportes de las personas para poder ser capaces de tomar algún tipo de acción alrededor del sistema. Y el último, que creo que si me dicen cuánto tengo de tiempo sería fabuloso, el último punto que ayuda a esta idea de sensación de censura es lo que pasa con las plataformas. Entonces, para nadie es un secreto que, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, tienen unas normas de comunidad, y en esas normas de comunidad es claramente, pues se especifica claramente cuál es el tipo de acciones que no quieren que se vean ahí. Que por ejemplo incluyen acciones de violencia explícita, o desnudos, por ejemplo. Eso es una cosa que en algunas redes no está permitido. Pero pues en el marco de la protesta, pues evidentemente si uno está en vivo enviando imágenes sobre lo que está pasando con abuso policial, pues eso claramente es violencia explícita. Entonces, en muchos casos, algunas de estas publicaciones que están haciendo las personas han sido bloqueadas por las plataformas o han sido puestas bajo una pantalla que dice es probable que estas imágenes o estas publicaciones puedan herir la susceptibilidad o contienen imágenes sensibles. Entonces hay como no necesariamente un bloqueo, pero sí una disminución de su alcance y de su publicación, que hacen y de nuevo acrecientan esta sensación de censura. Entonces, básicamente tenemos estos casos. Y hay un último caso que creo que va mucho más en línea con algunas de las cosas que también mencionaba Elizabeth, y era el hecho de que, y de lo que les contaba al comienzo de Anonymous, y es que cuando Anonymous publicó este listado de personas de la policía o de las Fuerzas Armadas, que incluía información privada de ellos, la respuesta de las autoridades en el país fue que la Delegatura de Protección de Datos, que depende de la Superintendencia de Industria y Comercio, pidió al Ministerio de Comunicaciones que le pidiera a los operadores de Internet, y sé que esto es una cadena larga, pero funciona así. Entonces, la Superintendencia le pide al Ministerio que le diga a los operadores que bloqueen estas páginas. Pero al hacer esa petición, realmente estaba pidiendo que se bloquearan servicios que eran muchísimo más grandes que esas páginas. Entonces, estaba afectando a todo Internet Archive, por ejemplo, porque era un lugar donde en algún punto se había dejado memoria o constancia de una de estas publicaciones donde estaba esta lista. Y pues sí, todos, es probable que algunos hayan estado familiarizados algunas de las personas que están acá estén familiarizadas con Internet Archive, pero para las que no, Internet Archive es básicamente un lugar donde hay un conjunto de repositorios de la historia de Internet y muchísimos publicaciones, videos, artículos que dejan organizaciones y personas que termina siendo la memoria de todo Internet. Entonces, que se hubiera bloqueado así fuera, o que se pretendiera bloquear este sitio por solamente una página donde había la publicación de este listado, pues era bastante desproporcional. Esta petición que hicieron a los operadores no la cumplieron, salvo por lo menos uno o dos que tenemos reportado, que es precisamente
uno de estos operadores es precisamente la empresa de telecomunicaciones de Cali. Entonces es de nuevo afectado las personas que están en el centro de la protesta en Cali. Y pues ahí claramente sí hay una acción que por lo menos se puede considerar en el borde del bloqueo desde las autoridades del país frente a un par de páginas web que se piden bloquear por parte de los operadores. Al final de todos, pues este tipo de acciones, de nuevo, lo que configuran o lo que terminan generando es una sensación de censura que puede que no sea efectiva en términos de que sea realmente de censura y de que no se pueda acceder a las páginas o que no se pueda acceder a medios de comunicación o que no se pueda acceder a los videos en las plataformas, sino que genera la idea en el fondo de que el gobierno puede interferir con toda esta comunicación y en muchos casos hace que se genere un efecto de silenciamiento por parte de los periodistas, de los activistas, particularmente, por ejemplo, con estas ideas de ciberpatrullaje, porque es sentir que las personas que se están expresando, que están publicando, que están posteando alrededor de la protesta, sienten que están siendo vigilados, que sus publicaciones pueden ser de alguna forma bajadas o bloqueadas, censuradas, y por tanto hay algunos que empiezan a no sentirse cómodos publicando, y pues tenemos ese efecto colateral del silenciamiento, que evidentemente tampoco es algo que queremos que suceda. Paro ahí, creo que ya me pasé de tiempo, por eso les decía que cuánto tiempo tenía, pero básicamente eso son como algunas de las cosas que ha pasado en relación con esta sensación de censura y con la protesta en Colombia. Okay. Tengo una pregunta de Javier de Irenarco, y es ¿cuál es la normatividad? Ya les puedo decir exactamente cuál es. Es la resolución 2774 de 2013, que dice específicamente en el artículo 5 que hay unas autorizaciones especiales, entonces los organismos de seguridad del Estado pueden hacer uso de inhibidores de señal fijos o móviles en ubicaciones fijas, confinadas o en ubicaciones abiertas en el ejercicio de sus funciones y de manera exclusiva en los casos relacionados con la seguridad pública sin solicitar permiso al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Eso es lo que dice específicamente esa resolución. Bien, muchas gracias, Pilar. No quería frenar antes porque la verdad que es súper interesante lo que estás contando. Tenemos, si nos queda un ratito, hay algunas preguntas para Elizabeth, para vos, pero quería darle la palabra a Danisbel, que quiero que tenga tiempo también para desarrollar su charla. Hola, gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir este panel con ustedes, con Elizabeth, con Pilar y con todo el equipo de Wingu. Bueno, no puedo decirles que vengo del futuro, donde es posible inhibidores de señal, bloqueos de IP, de URL, HTTP, y además un problema de acceso a banda ancha, a internet de alta velocidad. Venezuela tiene un rezago enorme con respecto a al acceso a internet de banda ancha y de alta velocidad, y tenemos ahora internet satelital, pero esta es muy costosa para la gente. Más que hablar de un bloqueo generalizado de internet, que en Venezuela no lo hay, no es un bloqueo generalizado del servicio de internet como tal, sí podemos decir que hay un bloqueo a medios. Y sobre cómo opera eso que algunos han llamado bloqueos tácticos, bloqueos intermitentes o bloqueos selectivos, les voy a hablar un poco ahora. Y quisiera que pudieran compartir, ver este video, que es muy cortito el video,
y de alguna manera resume parte de lo que vivimos día a día acá en Venezuela cuando intentamos buscar información, cuando la población intenta informarse por medios digitales. Y me refiero a la población que tiene acceso a Internet, aunque sea por unos minutos. Ok, bueno, me están escuchando bien, es que veo que mi señal de video va y viene, mi señal de internet. Y bueno, generalmente en Venezuela, quienes intentamos conectarnos a través de internet, tenemos que tener varias señales, varias operadoras por si se cae una, no acceso a internet privadas, entre ellas Telefónica, Movistar, Digitel y Movilnet, que también es una empresa del Estado, aunque tiene una figura privada. ¿Me escuchan? Disculpen. ¿Se está escuchando lo que estoy hablando? Sí, sí, perfecto, Anisbel. Bueno, les decía, no sé si me están escuchando, sería bueno saberlo. Fernando, ¿sí se escucha? Ah, ok, es que veo que la señal va y viene. Entonces, las personas enfrentan la primera dificultad es tener buen internet para poder acceder a la información. La segunda es que el medio que consulten pueda estar disponible y no esté bloqueado. Y la tercera es que en la precariedad de servicio pueda tener acceso a luz, a electricidad, que también es una limitación. Y la cuarta es que
no viva en un área conflictiva en donde de repente pueda haber una inhibición de señal por el conflicto que puede estar sucediendo. Esto se ha visto durante las protestas. Digamos que con la pandemia, tal como lo decía, Bueno, parece que se cayó Danisbel. Se le ha cortado la conexión. No tenemos mucho tiempo tampoco, pero... Buenas, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, me la puede hacer por el chat o incluso puede poner la opción de compartir audio y video y podemos conversar. Así que bueno, estoy acá, en el chat escribo ahí al costado, del lado derecho, así que por favor, si quieren, estoy a disposición para ayudarlas en todo lo que necesiten. Ahí está Danisbel, volvió Danisbel. Gracias, perdón, Danisbel. Disculpen, esto y se agrava después de mediodía. En la mañana el internet parece funcionar, pero es increíble. Después de mediodía es terrible el acceso a internet. Y bueno, les decía que si no es por la precariedad del servicio, los pocos medios que puedan estar disponibles en este país y que además puedan vencer la dificultad, entonces también tienen un problema para actualizar sus contenidos. En el caso de Efecto Cocuyo, digamos que el primer bloqueo que enfrentamos, lo enfrentamos en mayo de 2019. Para la pandemia, en 2020, tuvimos una flexibilización del bloqueo y nuevamente volvió en mayo. Digamos que un mes después de empezar las restricciones por la cuarentena. En medio de la cuarentena, mayor bloqueo a los medios de información confiable, digamos. Pero paradójicamente, como vieron en el video, al intentar ingresar a Efecto Cocuyo, que es catalogado como un medio de oposición, ingresar a Infobae, que es un medio internacional, pero que no tiene CNN, noticias, alzar a medio como Aporrea, que antes era un medio que cercano al chavismo, pero hoy al madurismo, pero cuando es a BTV, Estado, cuando entras a la Iguana, que es muy cercano al gobierno, o entras a Telesur, puedes ver esa señal sin el uso de VPN. Para entrar a portal que usar Ahí se volvió a caer Danisbel. Bueno, Danisbel se va a volver a subir seguramente. Ya no tenemos mucho tiempo, pero no sé si podemos aprovechar unos minutos. No sé, me gustaría un poco que en estos 3 minutitos que nos quedan, o 2 minutitos que nos quedan, que Elizabeth nos pueda dar alguna reflexión o cómo puede INCLO ayudar a las organizaciones de Latinoamérica a tener más claro sobre qué es un bloqueo y qué no es un bloqueo y cómo tratar de evitarlos, cómo podemos evitarlos.
Thanks. Thanks so much, Fernando. I think maybe Danny is down because of internet shutdowns. That's the conspiracy theory in me. But Anna, I think you'll need to translate for me if that's okay. I think a reflection. Sí, go ahead, sorry. Muchas gracias, Fernando. Creo que a Danisbel justamente se le cayó y estamos en presencia de un bloqueo, justamente. Esa es la conspiracionista en mí, un poquito. Advice that INCLO members give to human rights organizations, grassroots communities, people affected by internet shutdowns is to put digital security alternatives into place, VPNs, Bluetooth alternatives, mechanisms that help us stay in communication even when the governments unlawfully interrupt our internet. So that's one, Anna. Bien, uno de los consejos que se le pueden dar a las ONGs de derechos humanos y a las personas afectadas es poner seguridad digital alternativa como VPNs, mecanismos de Bluetooth que ayuden a sobrepasar la acción esta de los gobiernos. Number 2 is litigation. Bring these matters to court to force governments to obey international law around human rights norms like freedom of expression and the right to protest. Bien, la segunda es la litigación, llevar estos temas a la justicia para forzar a que los gobiernos implementen y efectúen sus normas y sus legislaciones en contra de lo que está sucediendo. And 3, we need to talk about now more than ever why freedom of expression is important in a digital age. Because if we stop paying attention, governments erode those rights and before we know it, they're gone. So we have to be vigilant. Bien, y tercero, tenemos que hablar ahora, más que nunca, del por qué es importante la libertad de expresión en la era digital, porque si no prestamos atención a eso, los gobiernos toman los derechos, los toman. Ok, bien. Muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Danisbel, que creo que está... ahora estaba tratando de conectarse nuevamente. Muchísimas gracias, Ana, y a todas las personas que se conectaron a este panel. Es sumamente interesante esta temática y bueno, los que quieren enviar preguntas, por supuesto pueden hacerlo y iremos poniendo en contacto con las respectivas personas, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos pronto.